Mi hija tuvo un diagnóstico de autismo severo. Yo vi que mi hija murió poco a poco. Poco a poco vi cómo desaparecía mi hija. Esto no puede haber ocurrido así de la nada. ¿Tú sientes que empieza también por la microbiota? No es que siento, que estoy segura. En tu intestino habitan billones de microorganismos que influyen en tu digestión, en tu sistema inmunológico, en los procesos de inflamación y hasta en tu estado de ánimo. El doctor Warren me muestra el trabajo científico donde a las ratas se le quitaba la microbiota intestinal y se comportaban como autistas. Yo me quise morir, yo levanté mi mano y preguntaba, porque yo veía a la rata describiendo a mi hija. Hoy converso con la doctora Dolly de León. Ella es anestesióloga y también investigadora del microbioma humano. Para que esto se haya perdido y exista una epidemia de autismo es porque el humano está mal, es que la microbiota del humano está en problema. En esta conversación hablamos de todo, de qué es la microbiota intestinal y qué ocurre cuando se desequilibra. La doctora Dolly fue la primera médico científica en realizar a nivel mundial un trasplante de microbiota fecal en un paciente con autismo, logrando revertir los síntomas al 100%. A tu hija, ¿quién se lo hiciste? Sí, fue mi propia hija. Si mi hija estaba bien, hay algo que pasó en su cuerpo que fisiológicamente tiene que ser explicable. Hay una solución y que no tiene nada que ver con la cabeza. Esta conversación con la doctora Dolly de León nos enseña que no hay salud integral sin entender nuestro intestino. Y nos recuerda que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino la presencia de equilibrio. Equilibrio que se refleja en la vida real, en un niño que vuelve a hablar, en una mujer que logra un embarazo o en cualquiera de nosotros que simplemente quiere vivir mejor. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo. Las opiniones en Defensa Propia pertenecen a cada invitado. Este espacio ofrece perspectivas para el crecimiento personal, pero no reemplaza la orientación profesional. Bienvenida a la doctora Dolly de León, a En Defensa Propia. Gracias por invitarnos. No, yo estoy feliz de hablar contigo. En esta misma silla, sentada con Miriam Gimal, amigas que tenemos en común, Sí. y que ustedes han trabajado tanto tiempo juntas, aquí mismo le dije a ella, yo necesito hablar con la doctora Dolly. La próxima vez que vuelva a Panamá me siento con ella y aquí estoy. Qué Feliz bien. de recibirte. Gracias por invitarme. Yo feliz de compartir contigo esta tarde este conversatorio tan interesante. Además que tienes una historia increíble que, bueno, lo que pasa cuando una mamá, una mujer comienza a buscar respuestas de su situación, soluciones para cambiarla y esa experiencia le ayuda a cambiarle la vida a los demás. Exacto. Tu camino, Dolly, hacia hacerte experta en esto de la microbiota, ¿cómo comienza? Bueno, comienza con una madre que se le parte el corazón. Ujú. Esa es la realidad. Una madre que se le parte el corazón, que ve a su hija. Yo vi que mi hija, tuve dos mellizas, vi que mi hija habló primero que la otra. ¿Sí? Tenía hasta más contacto conmigo que la otra. Y vi morir mi hija. Poco a poco vi cómo desaparecía mi hija. Hasta que yo lloraba, porque yo llamaba a mi perrito venía. Y yo llamaba a mi niña y mi niña no venía. Entonces, ahí nace esto. Y en realidad yo siempre tuve un corazón científico para todo el que me conoció. Mi especialidad es anestesiología, pero dentro de la anestesia siempre me gustaba la ciencia profunda y la investigación. Entonces, como yo vi que mi hija murió poco a poco, Ujú. Se fue apagando. se fue apagando, y más o menos lo que todas las historias de las madres que te cuentan, más o menos al año 8 meses. Ujú. Entonces yo sí me dije a mí misma, aquí hay algo que me dice que el anestesiólogo es un fisiólogo, eso tenemos que saberlo. Ok. Un fisiólogo es el que conoce todo el cuerpo humano. Eso es la anestesia. Entonces yo sí dije, me decía a mí misma, no puede ser que mi hija hablara, se conectaba como lo hizo, y yo la perdía de esta manera. O sea, Esto porque no. hablaba, ella sí Ella habla. llegó a hablar ella me Ajá. llegó a decir, no oraciones, pero mamá, tetita, hermana, y la conexión aquella con los ojitos, y miraba las cámaras. Después fue apagándose a tal punto donde, mira, en una esquina se podía quedar, se podía tirar por un balcón, tuvimos que cerrar toda la casa. Se me llegó a Wow. perder en la calle, se me llegó a perder en la playa, que no la encontré por 2 horas más o menos. Wow. Y Dios. eso, y la fui perdiendo y perdiendo, y eso causó un dolor tan profundo en mí Ujú. que cambió mi vida por completo. Yo me dedicaba totalmente a la anestesia y amaba la especialidad como una locura, y me salí de allí totalmente para buscar una respuesta, porque yo me decía a mí misma, si mi hija estaba bien, hay algo que pasó en su cuerpo que fisiológicamente tiene que ser explicable, y yo quiero encontrar esto. Y se lo decía a su papá, que es ginecólogo también. Ok. Yo decía, si nuestra hija estuvo bien, fisiológicamente esto tiene que tener una explicación. Esto no puede haber ocurrido así de la nada. Y ahí empezó mi travesía, a buscar, hasta que llego a un punto clave
que es la microbiota intestinal. ¿Cómo llegaste a la microbiota intestinal? Mire, Camino largo. mira, la microbiota intestinal cuando yo la pensé, y no es mentira porque no me lo puede desmentir el doctor Francisco Warner, que es el científico que lideriza el descubrimiento de la microbiota intestinal, con el que yo después posteriormente logro investigar. Cuando Ujú. yo hablaba sobre esto relacionado con autismo, no se miraba como un órgano, No sé qué. no se conocía como un órgano. Claro, claro, porque estamos hablando del año 2000. O sea, mi hija nació en el 2005, Ujú. tuvo su diagnóstico como entre el 2006 y medio por ahí, Claro. y desde ahí yo empecé con estas cosas, empecé a buscar, vi crecimientos de cándidas, o sea, había cosas raras. Ok, pero vamos entonces a estos conceptos básicos, Ajá. doctora Dolly. ¿Qué es la microbiota intestinal? Y en la microbiota intestinal es considerado hoy en día un órgano que ocupa el final del intestino delgado y el colon, ¿sí? Ujú. Y que pesa alrededor más o menos de 2 kilos en un niño, más o menos como 5 kilos en un adulto. Normalmente yo siempre digo que son los kilos que no se pueden perder porque ella regula el funcionamiento de casi prácticamente toda la salud humana. Qué barbaridad. ¿Sí? Y cuando hablamos de microbiotas, ahora sabemos que hay microbiota en el ojo, en la nariz, en la boca, en la tráquea, eh, en los órganos genitales, en los órganos reproductivos, en la leche materna, en la piel. Entonces hay una microbiota propia de cada órgano Wow. que sumada toda te forma una que se llama bioma, un mundo. Entonces yo siempre le digo a los padres, somos así, 23.000 genes humanos y 3.000 millones de genes microbianos. Así que se correlacionan para ser un humano. Si te falta esta parte, que es la mayoría, ¿qué será? ¿Que tu salud se podrá preservar? ¿O será que yo pensaba, será que puede existir un ser humano que nazca sin esto? ¿Y ¿O lo existen pierda? o lo ¿O pierden? lo pierda? Sí, eso es lo que está pasando en el autismo. Yo lo puedo decir así de frente. Ujú. Ningún niño que yo he revisado en 19 años, ponte, en 20 años, porque empecé de 20 años, mi hija Ujú. tiene 20 años, pero en 19 años que he realizado pruebas en otros niños, hemos encontrado nunca un niño con microbiota normal. O sea que la Nunca. microbiota no es un órgano específico, así como te Sí, es dibujan un el órgano. pack. Así, es Sí, es como un el órgano. páncreas, el hígado y la Sí, sí, microbiota. y más. La microbiota es más que tu páncreas. Es más que tú, exacto. Regula tu páncreas y lo controla. Regula tu Wow. corazón y lo controla. Regula la función de tu hígado y lo controla. Regula la función de tu sistema nervioso y lo controla. Y tu sistema inmunológico, o sea, todo el cuerpo. Y entonces, un ser humano sin el trastorno de espectro de autismo nace con su microbiota. Ajá. ¿Y el niño con trastorno del espectro de autismo nace con su microbiota? Pueden hacer con su microbiota en lo que nosotros llamamos un límite, porque estés en el borde de esta mesa Ok. y ocurran un pequeños eventos que te lleven al descalabro. Y eso fue lo que pasó en mi propio caso. Mi hija nace con retraso de crecimiento intrauterino, o sea, nace con desnutrición proteico-calórica desde el vientre y eso ya es una microbiota más baja, ¿sí? Wow. Y apenas nace, recibe antibiótico en el primer mes de vida, en primera semana de vida. Y el antibiótico que te borra la microbiota. Exactamente. Y después, como ya al año ella recibe otras dosis de antibióticos, que fue ahí donde se me desconectó. Pero claro, yo no sabía esto, sino que Claro. poco a poco lo fui entendiendo y en eso es que trabajamos actualmente en nuestro protocolo ABC, que el primer protocolo ABC lo hizo mi hija. Y bueno, tengo que agradecerle a Dios la misión que me dio, que fue transformar mi vida completamente, salirme de la anestesia, que la amaba con pasión, que la tenía en la sangre, que Ujú. amaba la sangre, el trauma, toda esta locura de bala, eso que me gustaba a mí, Sí. y quitarme totalmente de ahí y tomar la decisión de que hay muchos anestesiólogos y buenísimos en la tierra, pero ¿quién está interesado en estudiar esto para tantos niños? Sí. Entonces, y poner tu cara frente a esto no es fácil, porque tú estás enfrentándote a una posición de que nadie la compartía cuando yo empecé esto. Claro, Entonces, obvio. yo recibí mucha burla, muchas cosas. Actualmente no, porque actualmente me considero una autoridad de microbiota de autismo. Y Claro. así de frente, o sea, a mí nadie me puede decir lo que no es porque yo todo lo mido, todo lo hacemos con De pruebas de hecho, laboratorio. todo el mundo sabe que tú fuiste la primer médico científico que hizo trasplante de la microbiota intestinal. Y ahorita hablando contigo fuera de micrófono, me entero que fue a tu hija quien se lo Sí, fue mi hiciste. propia hija. Cuando yo veo los primeros trabajos donde muestran ratas a las que se le habían quitado, el doctor Warner, Francisco Ujú. Warner, me muestra trabajos científicos donde a las ratas se le quitaba la microbiota intestinal y se comportaban como autistas y yo me quise morir. O sea, fue un congreso que lo vi.
de Wow. gastroenterología en México, en la Ciudad de México. Y yo levanté mi mano y preguntaba, que creo que me dijeron ya cállate, porque yo veía a la rata describiendo a mi hija. Y él mismo me dio publicaciones donde a ratitas que tenían microbiota, le pasaban microbiota a las ratitas que estaban comportándose de forma diferente y un tiempo después, no inmediatamente, las ratas se comportaban neurológicamente igual. Y ninguna madre científica se va a quedar con eso, o sea, Claro, no te vas a quedar, claro, no te vas a quedar con eso, claro. sí, no te vas a quedar con eso, entonces yo tomé mi decisión. Ujú. Claro, ya mi hija tenía un poquito de tiempo en dieta porque la dieta es muy importante. Wow, O sea, sí. alguien que tiene una microbiota alterada no puede comer igual. Pero todos tenemos microbiota alterada, Dolly, porque mira No, que pasan cosas en la vida que, no, ¿no? no todos, o sea, se te puede alterar, pero tienes que tener un equilibrio para que podamos estar hablando aquí ahorita pensando, Ah, ok. hablando, funcionando, nuestro hígado trabajando, nuestro Ujú. corazón funcionando, nuestra tiroides funcionando. Tenemos que tener cierta microbiota equilibrada. Claro, te lo pregunto porque ahora se habla tanto de la microbiota y tanto de tu salud intestinal, que es tu segundo cerebro, que si no está bien, entonces puedes hasta sentir depresión, o sea, hasta cosas que jamás pensarías que están ligadas con el intestino. Correcto. Y ahora se habla tanto de la salud intestinal, de cómo tienes que comer, los suplementos que tomas, toda como que el ambiente que tienes que crear alrededor de tu intestino. Entonces, por eso te digo, uno se la va echando a perder con el tiempo, con Claro. el antibiótico, con la El alimentación. estilo, o sea, el modelo de perder la salud es así. Mm, eh, Uno pierde la salud porque, en primer lugar, existe el entorno ambiental en el que tú estás. ujú. Esos son modelos científicos ya demostrados. El entorno ambiental es tu ciudad, por ejemplo, Ok. tu casa, tu hogar. Luego vienen los hábitos propios de cada quien. Eso modifica tus genes, Ujú. pero no nada más tus genes humanos, sino tus genes microbianos, y eso te lleva a perder la salud y la enfermedad. Entonces, como yo le digo a todo el mundo, hay una epidemia de autismo, pero hay una epidemia de todas las enfermedades asociadas a microbiota. Por ejemplo, Depresión, ¿cuáles? ataque de Ajá. ansiedad, Ujú. bipolaridad, que no puedo dormir, que el pecho apretado, que me dan diarrea frecuente, que se me distiende la panza, que tengo, no puedo comer nada porque que me dicen que tengo intolerancia al gluten, que tengo psoriasis, Sí, que sí, sí. tengo cáncer, Wow. que tengo cáncer, Sí. todo, o Bueno, sea, las todo. colonoscopias hoy en día cada vez se echan más temprano son las colonoscopias, más temprano en edad, Sí, digamos, claro. antes era después de los 50, después lo pusieron a los 50, ahora en 45. Y lo que más raro es que, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, que es un autoinmune, era propio de viejos y ahora lo vemos en niños de 2 años. ¿Ves? También hay Y entonces enfermedades, eso, todo esto está ligado con el intestino. sí, la microbiota intestinal, pero también el microbioma completo, como te expliqué, o sea, el Ujú. mundo este en que tenemos, pero para que esto se haya perdido y exista una epidemia de autismo, es porque el humano está mal. No es que los raros son los niños que vienen a nacer raros, Ujú. es que la microbiota del humano está en problemas. Porque no Por está eso, hecha para soportar cómo se está alimentando. y toda la toxicidad que le estamos metiendo. Y Ujú, estamos mutando en base a eso. Por ejemplo, tenemos genes que ujú. nos deben permitir limpiarnos de tóxicos. Y estamos mutando los genes por todo este rol ambiental y personal que vivimos asociado a tóxicos, ¿me explico? Wow. Y mutamos la microbiota y mutamos los genes. Entonces no tenemos ya cómo defendernos. Eso también se estudia. Miren, ya pronto nos vamos para Chile para presentar puras cosas maravillosas. Todas las funciones del 1 de octubre al 9 están completamente llenas y gracias Chile por ese recibimiento. Pero les quiero contar que se abrió la posibilidad de hacer meet and greet en todas las funciones. ¿Eso qué quiere decir? Se abrió un espacio para conocernos de cerca, tomarnos fotos, compartir y toda la información te la voy a dejar en mi página web ericadelavega.com o en el link que te voy a dejar en la descripción del episodio. Y si estás en Miami, vente para el cierre de la gira de puras cosas maravillosas. Me estaré presentando del jueves 6 al domingo 9 de noviembre en el Teatro JCC en Aventura. Y los tickets también los consigues en ericadelavega.com. Para Qué, poder. qué loco esto, doctora Dolly, porque fíjate que uno lo habla de esto con amigos, como que, chicos, yo no sé qué me está pasando, pero yo antes comía un pollo a la plancha, que es Ajá, más inofensivo que un pollo a la plancha, con una lechuga lavada en mi casa, y después el estómago tengo dinosaurios que hablan más duro que yo.
Ajá. que tú puedes estar sentada ahí y tú escuchas cómo se mueve mi barriga. Y esto yo siempre lo hablaba con las amigas. Yo decía, ¿será la comida en Estados Unidos? Yo, no, yo migré de Venezuela a Estados Unidos. ¿Será la comida en Estados Unidos? Entonces apareció en mi vida el estudio, vamos a ver qué tiene el intestino. Me apareció la cándida. Ajá. Y llegó a mi vida esto que se llaman enzimas digestivas. Sí, Que eso yo jamás en mi vida lo había escuchado. sí. Y antes uno podía comer pan, pollo, Todo, todo. todo, Uno todo, antes podía todo. todo. Y tu estómago tranquilito. Algo pasó en el camino que, Claro, porque ¿qué pasa? ajá, Las enzimas digestivas son o propias de la pared, por ejemplo, en el estómago ya empiezas a producir enzimas. El páncreas produce otra cantidad de enzimas digestivas, pero otro montón de miles las produce la microbiota. Pero si la microbiota no está en equilibrio, el páncreas no produce enzimas. mm, ¿Me entiendes? Ya si tú tienes que tener enzimas y desde que tú tienes cándida, tienes que saber que tu microbiota está desequilibrada. ujú, Entonces tienes ya un sinnúmero de posibilidades que te pueden ocurrir de afectaciones de la salud. claro. Y eso es muy importante y es una de las campañas que yo quiero hacer. Otra campaña que estoy muy interesada en hacer es en la prevención del autismo, que quisiera trabajar en el próximo año, Ujú. porque ya sabemos cómo prevenir el autismo. ¿Cómo? Trabajemos sobre los roles que te dije, el ambiente en el que yo me estoy desenvolviendo, el ambiente propio, mis hábitos propios, Ujú, mi microbiota intestinal y la parte genética esta que me permite limpiarme y mi nutrición celular. ujú, Ya tenemos pronto por nacer un bebé aflora, que tenemos padre y madre trasplantados por demostración de Clostridium difficile en ambos padres. ujú, No se podían embarazar, la mamá tiene ahorita mismo como 7 meses. Y yo le dije a ella, lo principal es que por nuestro trabajo de datos, ajá. sabemos que lo principal es, antes pensábamos que era nacer por parto o cesárea, ahora sabemos que lo principal es que tu parto o tu cesárea no estén contaminados por bacterias disbióticas o patógenas. Ese es un riesgo de autismo. Mm. Eso es ¿Ves? una manera de prevenir el Eso autismo. es una manera, por ejemplo. La otra manera, el tipo de lactancia que le vas a dar al niño. Pero Ujú. lastimosamente, gente, como estamos todos afectados, mucha población infantil está naciendo intolerante a la leche materna. A la misma Sí, leche materna, sí, por sí. la composición de la madre, Por la por lo que madre, come, por cómo está su intestino, como está cómo su está. intestino, su microbiota no tiene enzimas, el niño no las tiene, no procesa la leche materna. Pero esto es interesantísimo porque tú le das a amamantar a tu hijo para evitar Todo esto, todo esto y se lo está dando tú, ajá, exacto. en algunas O te veces. dices, voy a nacer por parto y es una protección. No, no, la real protección es saber cómo está tu microbiota antes de embarazarte y durante el embarazo. ¿Y Antes de cómo se mide eso, embarazarte, doctora? sí, antes de embarazarte en tu líquido menstrual, podemos tomar tu líquido menstrual y te decimos, ¿sabes qué? Tú eres una madre disbiótica y te tratamos y ya, más nada, Y, vas y- a tu riesgo. Y durante el embarazo tomamos el líquido vaginal y te decimos, estás en riesgo, ¿me entiendes? ok, Te tratamos y evitamos el autismo y luego, apenas nace el niño, te damos ciertas lineamientos. Lo primero que tenemos que saber es si tolera la leche materna. qué bárbaro. Y eso lo saben a través de exámenes de... Sí, todo esto se puede saber por laboratorios. Todo Ujú. lo que yo trabajo es con laboratorios. Todo. Y, Ajá. y todos los niños que nacen se le tiene que hacer ese tipo de exámenes o simplemente algunos que indiquen que su madre, o sea, O ¿cuál sea, es, cuál es? yo daría el siguiente consejo. Dadas las altas tasas que hay, que para nadie es un secreto que es una epidemia, ya la hablan hasta los gobiernos, Sí. tratan de decirte una explicación X o Y, pero si hay gente que está investigando y sabe algo, escuchémosla. Si las tasas son tan altas y yo me quiero embarazar, es mi deber actualmente saber si yo soy una madre disbiótica o no. Pero no solamente si soy una madre disbiótica o no, sino si mi esposo tiene disbiosis también o no. Ujú, Tratarme y luego es mi obligación saber si mi hijo tolera la leche materna y ujú. si tolera la fórmula. Wow. Porque es el Es primer desde punto allí. desde allí, es el primer punto de evitar todo. Porque la microbiota que tú tienes, portamos tú y yo, depende de lo que comieron nuestros tatarabuelos. Wow. Bueno, yo quiero pensar que venimos con una buena microbiota, porque los alimentos eran menos procesados, con menos Sí, sí. pesticidas, y digamos, espero y creo que venimos a un buen lugar. Pero los que vienen después de nosotros, que nosotros sí estamos comiendo comida Exacto, procesada, ahí viene el ultra problema. procesada, entonces hay que ver los que vienen, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso sí puedo decir que me sentí un poco responsable, Ujú. porque era una madre, era una mujer antes de tener mis hijos muy preocupada por el peso, ¿sí? Ay, imagínate. Entonces yo hacía dietas totalmente, por ejemplo,
pilla con atún, que estaba muy de moda en mis Ay, tiempos, las que yo no hice. o la dieta de Y que, la sopa de repollo, que era ajá, una... o la dieta solo de proteínas. Ujú. Bueno, la microbiota se muere cuando tu alimentación no es diversa. Ella What? depende, sí, ella depende de los alimentos que tú ingieres y ya eso lo han publicado los científicos, no yo, sino eso está publicado científicamente, que mientras más diverso es tu plato, o sea, más variedad alimentaria tú consumes, más diversidad microbiana vas a tener y entonces vas a tener una protección frente a lo que se está ocurriendo. No estamos hablando nada más de autismo, sino el pico de todas las enfermedades emergentes. Ujú, Esclerosis múltiple, psoriasis, las autoinmunes, las neurodegenerativas que son las del futuro. Las ujú. del futuro son las neurodegenerativas. ¿Cómo es esa? El Todo, nombre. todo el montón de neurodegenerativas que vienen, que por ahí vemos mucha gente famosa con neurodegenerativas. Sí, Todo esto tiene su... Mira, yo me mataría por tratar pacientes de estos. Me mataría. No solamente quiero trabajar en autismo, que es, claro, mi pasión. porque tú sientes que empieza también por la microbiota, esas Es que claro que sí. No, no es que siento, es que estoy segura. Ujú. Yo estoy en alarma ahorita, escuchándote, Dolly. ¿Cómo uno puede entonces hacerse cargo de su microbiota? Primero, responsablemente, la primera responsabilidad que tienes que tomar, y ahí yo les molesto un poco a mis hijas y le digo, cuando conocen a un chico, invéntalo en el supermercado. Si él escoge muchos procesados, olvídense de él, porque no queremos un nieto con autismo, ¿sí? Tú tienes que Wow. valorar si tu alimentación se basa en procesados y no pienses que procesado es solamente aquel alimento, comida chatarra clásica, sino también aquel alimento que se llama gluten free, orgánico, que no sé cuánto, que no. Porque para ponerte un alimento de estos que te sepa bien, te metieron un montón de emulsificantes que en el Totalmente. último congreso de que fui a Washington de gastroenterología este año, Sí. están demostrando que los emulsificantes en exceso son dañinos mortales de la Y microbiota. estos lo tienen los productos que son gluten free, También en cantidades. Las leches estas, por ejemplo, las almendra, leches. Ujú. coco, Avena. avena, todas esas leches que sustituyen los lácteos, tienen emulsificantes igual que los otros, pero tienen más, para Wow. darle más sabor. Ay, qué Yo estoy locura. rompiendo lo que te estoy diciendo, pero esto es una locura, pero todo esto nos lleva a crear esta dieta que realmente es el mayor regalo, el podcast número 31 de Miriam Gimal, donde Ujú. regalamos todo como se hace la dieta Retro Red. En el podcast de Miriam Gimal, que estuvo conmigo acá Sí, y está aquí con nosotros, nos acompaña detrás de cámara, el episodio número 31, sí. allí es donde ustedes conversan y dan todo el Todo, todo. protocolo. De la dieta es como un regalo, ese es mi aporte a la sociedad, yo digo. No me, Mm, no me tragué nada. Que normalmente la gente que es científica es muy celosa, ujú. ¿verdad? Pero yo quiero que con esto, y con esto hemos tenido tantos testimonios hermosos, Sí, que la madre te dice, mi hijo habló con esto, mi hijo conectó con esto. Cuando yo sé como madre que tuve una hija neurodivergente, porque mi hija actualmente no tiene nada en eso es ninguno lo de los que me llama aspectos, la atención que digas, tuve una hija. la tuve porque, y no me da miedo decirlo de frente, porque aquí le llamamos autismo. ¿A qué le llamamos esta etiqueta? A Ujú. alguien que tiene una alteración en la comprensión y mi hija tiene 100% de comprensión. A alguien que tiene una alteración del lenguaje y mi hija habla español, inglés, está aprendiendo su francés, su portugués. Qué ¿Sí? barbaridad. Alguien que tiene alteraciones conductuales y mi hija no tiene ninguna alteración conductual. Ujú. Alguien que no puede socializar y mi hija socializa 100%. Mi hija tuvo un diagnóstico de autismo severo dado por un neurólogo panameño que me dijo en aquel momento, tu hija si acaso podrá hacer una fila en un banco acompañada, se la ¿Qué? agarras por detrás, si mira un punto negro en la pared. Cuando ella me dijo eso, yo no entendí ¿Pero qué me qué está. es eso? Así me lo dijo. Wow. Pero yo dije, ¿esto qué es? ¿Qué me estás diciendo? No entiendo. O sea, una discapacidad intelectual severa, Ujú. doctora, ¿me entiende? Que no tiene mejoría. O sea, y de ahí llegar a la microbiota, hacer un trasplante de microbiota No, no, y que ya eso esté en el pasado, sí. porque me imagino que todo comienza a mejorar a partir de esa operación. No es una operación, es una cosa sencilla. ¿Sí? Sí, eso es Ve que me sumamente dice sencillo. trasplante, Sí, entonces si uno se lo llamamos imagina. trasplante porque es un órgano. La microbiota es Mm, un órgano. Y si vas a pasar bacterias, pensamos que estamos pasando un órgano, no lo tomamos a relajo, lo tomamos ujú, a serio. Por eso no podemos hacer esto como lo hace un documental que vi por ahí, que ajá, toma gente cualquier cosa y hace cualquier cosa, ujú, porque eso no funciona así. Eso ujú. funciona edad con edad, más o menos, ¿me entiendes? Hay que estudiar muy bien el donante, los antecedentes de los tatarabuelos, todo esto.
Y a veces te quedas con muy poca gente que te sirve para Porque es que muy te cambie exigente las pruebas. las Y pruebas las del pruebas donante. del donante y las exigencias clínicas, la historia clínica del donante. Para Mm. mí es muy importante porque considero que esto es una cosa genética que no se puede jugar así. Oye, doctora, pero mira, a ver, yo recuerdo, y me voy a poner yo de ejemplo. Yo nací muy enfermiza, no sé, enfermada de cualquier cosa. Y me dan antibióticos de cualquier cosa. Parte de mí es penicilina. Ujú, O sea, yo recuerdo cuando me quedaba la pierna tiesa, sí. una vez al mes que me inyectaba penicilina. Entonces, bueno, esa disyuntiva, ¿no? El antibiótico te salva, pero también te está matando microbiota. Sí. Eh, Ahí cómo se hace el equilibrio, porque no, o sea, que uno le dice, no, el antibiótico, sí hay otras maneras de hacerlo. eh, O sea, como yo digo, la medicina tampoco se puede satanizar, Ujú, tampoco podemos poner en por riesgo la eso, vida de un paciente, sí, ¿verdad? Pero sí. a ti te dieron, nosotros crecimos, no sé si tendrás mi edad, pero en mejor momento, que era la penicilina. La Sí, penicilina, un antibiótico totalmente. de bajo espectro, que mata muy pocas especies. Sí, Un antibiótico que te van a poner intramuscular, que es la mejor ruta para que no te impacte el intestino, ¿me ajá. entiendes? Y en una población que yo solamente he visto estudios así por encima, de que gente de la población Yumanji, de que están en el centro del Amazonas, que fueron Ujú, descubiertos en los años 80, tenía como 800% más microbiota que nosotros, y ahí en esa población no había diabetes, psoriasis, esclerosis múltiple, ninguna alteraciones de estas, ira, rabia, asesinatos, estas cosas conductuales, porque ujú. las cosas conductuales también influyen en esto, Wow. ¿verdad? Así que antes teníamos más soporte, ¿me entiendes? Y encima la comida era buena, Ya, te entiendo. pero hoy en día andamos como Ujú, en los bordes del abismo. Los niños que están naciendo están en los bordes del abismo. Si no, no estuviésemos con tantos picos de autismo en todo el mundo. mm. Pero es que es una cosa horrible, que yo me puedo sentar todo el día y toda la noche y no termino de ver lo que me Bueno, tocó en un a día. tu clínica llegan gente de todas partes del mundo Ujú. y De to- atienden a padres, familias de todas partes del mundo, buscando Exacto. respuestas, buscando que Y mejoren y buscando pues, respuestas y mucha mejoría. Nos tenemos mucha satisfacción, nos llenamos de mucho trabajo en verdad y sufrimos mucho porque, digo, uno sufre con las familias también, mm, claro. porque te empatizas con ellos, pero también sabes que hay una respuesta que tú no tenías a la edad que ellos pueden tener en su hijo. Y eso te llena de satisfacción. Claro. O como una niña que hace poco, en las semanas, hace como 2 semanas, no llegó sin hablar a Flora y a la besé. Y Ujú, ella pidió mi sello que tenía perlitas así. Y para pedírmelo me miró a los ojos y me dijo, conmigo. ajá, Entonces no me dijo, dame, pero... Y yo solo entregué, o sea, la mamá le estaba diciendo, no, yo me quise morir. Y dijo, me dijo una primera palabra y me miró. Eso no mm, tiene precio, o sea, eso no tiene precio, eso no se claro. paga. Sí, Eso es impagable. Lo que las impagable. cosas lo que nosotros vemos con la microbiota y todo lo que hace el ABC, Ujú, como decimos todos los que trabajamos en esto, que somos muchos. Yo soy una cara aquí representando un grupo muy grande de gente ujú, detrás de todo esto. Es que nos llenamos de satisfacción con cada niño que logra algo, ¿verdad? ujú, Eso es una cosa que no se paga, que no tiene precio. Y que en poco tiempo, que en un mes tú puedas lograr esto. mm. Y que a los meses, cuando tú contactas con los pacientes, te van diciendo cómo van sumando cosas. No, de verdad. Estoy cada día mucho más emocionada, pero estamos en planes de seguir trabajando en investigación para explicar exactamente cómo se da la cadena de eventos hasta que te llevas Importantísimo. al corte. Y hay un corte, Claro, existe un corte. existe el corte. Bueno, imagínate la esperanza que le das a tantas familias diciendo esto. Miren, yo no sé ustedes, pero cada vez que empieza una nueva temporada, a mí me entra esa necesidad de darle una sacudida al closet. ¿Te pasa? En mi caso no es precisamente porque en Miami haga frío de otoño, pero sí porque vienen otro tipo de reuniones y uno se viste con diferentes colores y al final uno quiere verse distinta. Por eso estoy feliz con el VIP Fall Fashion Preview de Macy's, porque fíjate, tienen 30% de descuento en las mejores marcas y 15% en todo lo que tiene que ver con belleza. Eso significa que uno puede darse sus gusticos sin que el bolsillo sufra. Ya yo vi unos básicos que siempre salvan: suéteres livianos, un buen trench coat
botas que van con todo y además un par de cositas de maquillaje que nunca están de más. Así que aprovechen porque esto es hasta el 5 de octubre. Entren en Macy's.com o pasen por la tienda y denle ese refresh al closet con el VIP Fall Fashion Preview de Macy's. Y además esto de entender, de informarse, de que hay una solución y que no tiene nada que ver con la cabeza, porque uno lo que piensa es unas conexiones neuronales, ¿no? O sea, sí tiene que ver, pero Pero todo viene de... una base biológica. Exactamente. Exactamente. Y ya la podemos conectar con la parte cerebral que se está afectando, ¿me explico? Ya. Y podemos cortarlo también. Por ejemplo, uno de los hallazgos que tenemos, que vamos a publicar en el congreso que vamos pronto a Miami, es que la infección por salmonela tempranamente condiciona a no hablar, porque activa unos receptores cerebrales que hacen que se detenga el neurodesarrollo, o sea, que la migración neuronal no se dé. Eso es una belleza. Eso es una Qué belleza. barbaridad. Qué increíble la ciencia y qué agradecimiento a los científicos con tantos hallazgos y a los que se atreven. Y a los que nos atrevemos. A ¿sí? los que se atreven, exactamente. Bueno, porque hay otras también que no, tampoco es el caso de Miriam ni el tuyo, que se quedan con una respuesta y ya. Entonces, como que el acercamiento para mejorarle la vida a tu hijo con este tipo de diagnósticos, entonces es terapias conductuales, terapias cognitivas, un acompañamiento de un colegio que lo entienda. Sí. Y no se pasan por el organismo adentro, ¿no? De lo que está pasando, porque no había esa información. Mira, la verdad que yo tuve muy mala experiencia. Yo fui creyente de las terapias, claro que sí, tenemos que ir con las terapias, pero la sola terapia no te puede mejorar un niño como el que tenemos en el día de hoy, que se come toda la pared esta entera por deficiencia de minerales. Y cuando corregimos los minerales, se da de comer la pared, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que todo lo que ocurre conductualmente, sin miedo y de frente, te digo, una causa biológica y fisiológica está ocurriendo en tu hijo. No es al azar. Nada es al azar y todo tiene una explicación. Porque si nada es al azar, entonces no te entregas a la resignación. Exacto. No puedes entregarte a la resignación. Y si hay científicos que te lo están comprobando, tienes que escucharlos. Y hay mucha gente científicos que están diciendo esto también. Sí, pero tienes que ser madre para que te duela, para que te atrevas, para que tengas más valor. Y quien nos está escuchando ahorita, Dolly, y quiere saber, bueno, ¿cuál será el estado de mi microbiota? ¿Está en desbalance? O sea, yo sé que está el episodio de la dieta, pero ¿cómo uno se puede dar cuenta que algo está pasando? Bien, los estudios de microbiota se pueden hacer de dos maneras básicamente. El estudio con metabolómica, que es con sustancias químicas que produce la microbiota, que se llaman metabolitos, esto se llama metabolómica, que esa es una ciencia que sí está en desarrollo, pero todavía nos falta mucho en esa área. Pero también podemos hacerlo con una técnica que se llama metagenómica, que mide los genes de las bacterias. Entonces, podemos ya medir, porque hay bancos de datos mundiales que sabemos qué se espera para una mujer de mi edad en microbiota, para una mujer de tu edad en microbiota, para un chico de tal edad en microbiota. Hay bancos de datos, entonces uno compara tu microbiota con ese banco de datos y tú puedes saber cómo estás en términos de salud, ¿verdad? ¿Cómo está tu microbiota? O sea, eso no es una adivinación, eso es ciencia. Qué interesante. Simplemente comparable a personas de tu misma edad. Ajá. Que se han hecho con poblaciones, miles de gente. Los dos proyectos más grandes son el de Estados Unidos, que se llamó Proyecto Humano de Microbiota, y el otro, el MetaHit, que es el de Europa, con el que yo me he correlacionado con los europeos. Sinceramente, los europeos tienen más avance en microbiota, mucho más. ¿Sabes qué, doctora Dolly? Uno de los retos de tener una microbiota equilibrada es el cuidado que hay que ponerle. Sí. Porque sí, testimonios de las mamás de niños autistas o de gente que tiene la microbiota desbalanceada en general, es lo que te tienes que dedicar, Sí. qué preparar, cómo cocinar. O sea, es costoso a nivel, no de plata, de que tienes que Esfuerzo comprar. humano. Esfuerzo humano, exactamente. Yo me paraba a las 3:30 de la mañana a hacer la comida de mi hija porque yo no confiaba en nadie. A pesar de tener 3 ayudas, no confiaba en los ingredientes que le iban a poner. Pero les quiero decir también lo siguiente. Si tú te quedas solo con la dieta, o sea, la dieta te va a dar una solución. Pero si tú tienes un 3% en una microbiota, es imposible que tú vayas a recuperar nada. Con eso te doy un mensaje, o sea, es imposible.
Si no haces la dieta, si no No, haces el si no la esfuerzo de... pones, si no la pones. Ah, ya. Porque los trasplantes ya de microbiota ya es Ya, algo que se hace. ya eso es aceptado. Más si tienes, por ejemplo, una colitis por constitución difícil, que es lo típico. ¿Qué es una colitis, doctora? Una colitis es una inflamación severa del colon. Ujú. Nosotros tenemos a veces en niños con trastornos del espectro autista, colitis, por ejemplo, con calprotectina, que es un medidor de colitis, de 4.000, cuando el valor debe ser 50, lo bajamos en un mes con ciertos tratamientos y con trasplante. En un mes tú puedes tener un colon sano. Estos trasplantes tienen que ver con estas cápsulas que se hacen también como de, ¿cómo se dice científicamente, doctora? Porque yo, Es de bacterias de bacteria intestinales. fecal. Sí, pero eso no lo puedes hacer en población pediátrica. Ah, ok. Ni yo como adulto me tomaría eso tampoco. Ah, ok. Ah, yo pensaba que tú lo hacías. En tipo de cápsulas no me gustan. ¿Por qué? Porque Ajá. soy anestesióloga y hay una cosa muy cierta, la vía respiratoria tiene que ser estéril para que tú tengas vida. Si tú te estás metiendo una cápsula de bacterias y por si acaso se te ocurre vomitar y por si acaso se te va un poquito a la glotis, vas a poner en riesgo tu vida. Ay, qué importante Entonces, esto. a mí no me gusta nada por vía oral porque la vía respiratoria es estéril. Y si ahí le entra contaminación a esto, la posibilidad de mortalidad es grande. Así que yo jamás manejo la ruta oral. Entonces se hace O por por colonoscopio, abajo. por abajo, Ujú. por colon. La doctora Dolly habla claro. Así No, ese así debe de ser tu frente. eslogan. Sí, así La es. doctora Dolly habla claro y me encanta. Sí. Me encanta. Y cuéntame esto de la colonoscopia, esta incidencia de cáncer de colon, que cada día es más grande el número y que los mismos médicos, los investigadores, los científicos no entienden cómo cada vez, porque el cáncer de colon es una enfermedad de viejo, De viejo, pero cada día está más joven. cada día está más Bueno, joven. busquemos microbiota de cáncer de colon, busquémosla. Hay mucho por trabajar, mucho. Mi reto en los próximos 10 años es trabajar una especialidad por cada caso. O sea, quiero un especialista de cada rama experto en microbiota en mi clínica. Bueno, te voy a poner el ejemplo, hay un actor de una serie, no sé si la viste, miren, se llama Dawson's Creek, la serie, una serie que daban de unos adolescentes que vivían en una zona, bueno, el protagonista es muy famoso, un actor famoso de Hollywood, tiene cáncer de colon, tiene 45 años, creo. Y entonces mira lo que él dice en sus declaraciones, y además muy avanzado el cáncer. Dice, yo lo estaba haciendo todo bien, yo me estaba alimentando bien, me estaba alimentando con vegetales, alimentos naturales, no procesados, hacía mi sauna, me metía en el cold plunge, corría todos los días, hacía ejercicio de fuerza, tengo una hermosa familia, no sé cuántos hijos tiene. O sea, y sin ningún tipo de dolor, un día se fue a hacer un chequeo general, que para mí me imagino que debe ser una colonoscopia por la edad, Ujú, y se dio cuenta que tenía este cáncer avanzado en el colon. ujú. Entonces lo que te quiero decir con esto es, tú puedes ser que lo estás haciendo todo bien, pero si no hay una Piensas. limpieza de la No, microbiota, no solamente eso, tú piensas que lo estás haciendo bien, mm, porque recordemos que el que controla el cáncer, el crecimiento de la célula cancerosa es el sistema inmune. Todos los días tenemos células cancerosas que están creciendo en diferentes partes del cuerpo, pero tu sistema inmune se dedica a destruirlas. ujú, Pero si vamos más atrás de quién produce el sistema inmune y lo regula y lo modula, es la microbiota. ¿Me entendiste? Pero sí. no solamente conforme con eso, sino que si tú pierdes microbiota, puede ser que tú estés comiendo lechuga, tomate, repollo, zanahoria y carne de pastoreo Sí, libre. sí, de una vaca de buena familia con el Todo mejor pasto del excelente. mundo. Sí, Ajá, sí, pero sí. nunca te mediste una inmunoglobulina A para ese alimento o una inmunoglobulina EG4E o diferentes partes o el complemento de cómo reacciona tu sistema inmune a la zanahoria y resulta que ese sea tu veneno causante de cáncer y te lo estás comiendo todos los días. Mm, Por Estas eso, son las típicas pruebas de la tolerancia a los alimentos, eh, que es vamos a decir por que sangre. tolerancia es una cosa y sensibilidad es otra. Ese tipo de Ah, ok. pruebas a sensibilidades alimentarias, podemos decir sensibilidades, tolerancias y alergias. Son tres cosas Pero, sí, distintas. pero dependiendo de tu sistema inmune, es el tipo de prueba que tú debes hacer para tu alimento. ¿Me puede repetir eso, doctora? Vamos a ponerte que yo me mida una inmunoglobulina A secretora en S y me sale elevada, Ujú. que eso significa sistema inmune disparado, eso significa autoinmunidad. Entonces, ¿qué prueba tengo yo que solicitar alimentariamente para hacer una dieta correcta? Una IgA alimentaria.
¿Me entendiste? No ¿Qué estoy me entendiendo dispara? mucho, la verdad, O sea, pero o sea, tengo que ajá. saber qué alimentos IgA me están haciendo, qué alimentos que me dan una reacción inmunoglobulina A me hacen que se me dispare la Ok, autoinmunidad. y ahí empiezas a descartar, Y no es comer por comer, es claro. comer sabiendo que puede tolerar tu sistema inmune de acuerdo a tu microbiota. Mm, mm. Eso es más o menos algo así. Y luego con ciertos principios como la rotación evitamos muchas cosas también. La rotación del alimento. Si tú todos los días te levantas y tomas el mismo café de la misma marca, con la misma leche, con el mismo huevo orgánico de la tienda orgánica, y estás haciendo todo es que bien, y la misma avena, que es lo clásico de la gente que dice que come sano, y lo hizo por Ay, no. 20 años y eso te daba reacciones inmunes que tú no sabías, ahí empezó tu cáncer. ¿Me explico? Ah. Sí. Ahora, ¿cuánto cuestan estas pruebas, doctora? Esto se lo tiene que hacer cualquier persona que no tenga ningún problema, sino, o sea, ya va, ¿esto es una emergencia nacional o no? No quiero, no No me quiero quiero, alarmar, pero no, yo yo digo, tampoco, si tú pero quieres conocer más allá de el porqué de tu salud o el porqué claro, de tus cosas, me duelen las articulaciones, ¿por qué estoy así? Necesito saber si cómo está mi sistema inmune, ¿por qué está pasándome esto? ¿Sí? Me sí, duele sí, porque tu sistema inmune está o todo quiero el hacer un tiempo chequeo. defendiéndose de El chequeo algo. general no es nada más las pruebas clásicas como normales nos enseñaron. Ahora tenemos que introducir las ciencias ómicas como chequeos generales, como las pruebas que te estoy hablando. Sí, O sea, para saber más profundamente qué tengo. Y luego que tengo que tener un médico que me sepa interpretar eso. Esto, pero en eso se está trabajando. sí. Ujú. Y otra cosa, doctora, es que puedes estar comiendo muy bien, pero tu intestino no está absorbiendo. Eso yo lo escucho mucho. Claro, No está claro. absorbiendo lo bueno de esos alimentos. Y yo tengo muchos amigos gastroenterólogos, sobre todo colombianos, que me dicen, me cuentan, porque siempre me invitan a dar conferencias a Colombia, me cuentan, doctora, las vellosidades que son como así, Ujú, unos pelitos, ¿no? Que hacen que tú, en vez de tener una superficie así de absorber, tengas más así. ujú. Doctora, antes veíamos vellosidades así, ahora cada día más planas, más planas, más planas. Eso es microbiota también. Eso es microbiota. Por eso, entonces, para esa microbiota, limpiarla, eso, tienes que sacar alimentos, hacerte tus exámenes, sacar alimentos, introducir los que sí te hacen bien Ajá, y dar, introducir. Y a veces cuando ya empiezas a regularla, ya vas a poder comer cosas que antes no comías. claro, y las vas a Ya, poder digerir así mejor. es, exacto. Las procesas mejor. Luego te podemos enseñar también a cómo cuando te sientes más inflamado qué hacer y Mm, cómo te desinflamas, cómo te inflamas, así. Porque uno siente cuando estás más sí, inflamado. claro, Entonces, claro, ¿qué claro. hacer qué hacer cuando te sientes así? Hay muchas técnicas que se usan, todo basado en comida, todo Mm, basado en comida. todo envasado en comida. Correcto. Eso que decía este doctor que es tan famoso, Mark Hyman, que dice, hay que entrar al automercado como si estás entrando a una farmacia. Sí, o sea, la medicina más grande es la comida y el veneno más grande es la comida. Pero fíjate, no es lo clásico, no es lo que te dicen lo sano, lo orgánico, ya quitemos lo procesado a un lado, Ujú, lo sano, lo orgánico, no. ¿Cómo está tu microbiota? Y si mi cuerpo procesa eso. Y si no lo procesa, regulo mi microbiota y luego trato de incorporarlo y muchas veces lo procesamos es si no así. estamos severamente afectados, ¿me entiendes? Es así. Y si no, vivirás crónicamente con Y si no hay estas alimentos que, dolencias del intestino. por ejemplo, sí sabemos que si una especie bacteriana llega a menos de un 5% y ella se encarga de hacer 60 funciones, las vas a perder ya. Mm, ¿Me explico? Las vas a perder. qué fuerte. Es fuerte y hermoso. Porque cuando entiendes todas esas correlaciones, te ves, la mente se te va a otro nivel. Hay muchas veces que antes los pediatras te decían, o médicos clásicos te decían, no es necesario tomar vitaminas, come bien. Para los que tenían microbiota de mi tatarabuelo. Claro, Pero claro. hoy en día hay que suplementarte. ¿Por qué? Porque no absorbemos igual que antes, las velocidades no están Y iguales. hay unos suplementos que son específicos para la microbiota, como las enzimas digestivas, por ejemplo. No, la enzima digestiva está como tratando de hacer una función que la microbiota tendría que hacer y no la hace. Ok, Eso es lo que haría una enzima digestiva, ok, ¿verdad? entonces no está mal. O sea, Sí. No está mal para una persona que no tenga autismo, ¿ok? para que una persona que no tenga. O no Ok, tenga una microbiota severamente afectada. ok. Porque cuando tú estás severamente afectado, todo lo que y tienes una autoinmunidad, un autoinmune, por ejemplo, o un Ujú, cáncer, o tienes alteración de alérgicas severas, todo lo que te metes por vía oral puede desencadenar un evento que te empeore. ya. ¿Me expliqué? Sí, sí, perfectamente. Entonces, por eso que tenemos que saber qué es lo que se puede. Es un poco complicadito, pero es la verdad.
Bueno, pero están los Entonces, estudios, está el respaldo científico sí, y está. está, bueno, Y muchas cosas te tendrás que suplementar por inyecciones, o sea, intramusculares, para evitar la ruta hepática, boca, hígado, intestino. Mejor la ruta intravenosa o intramuscular cuando estás muy deficiente. Todo ser humano tiene que conocer sus deficiencias. Si eres mujer, tienes que conocer tu deficiencia de vitamina D3. ujú, Se correlaciona con cáncer de mama, se correlaciona con depresión. es así. O sea, la suplementación es necesaria hoy en día y tienes que conocer, no tomes suplemento por tomarlos. Tienes Pero que sí me gusta, medírtelo. sí, preguntarle, doctora, ya que está aquí, preguntarle cuál es esa suplementación básica, por ejemplo, para las mujeres. Porque a mí me ha pasado, o sea, hay gente que llegaba a mi cocina y ve tanto pote de suplemento que dicen, o sea, tú estás bien o te estás muriendo, porque es que no entendemos. Sí, exacto. Y llegó un momento que paré absolutamente todo Todo. Ajá. y empecé a introducir de nuevo, pero lo básico, vitamina D, el omega, el magnesio. La verdad, Mira, tú también te inventas excusas o te autoengañas como yo. Porque fíjate, yo me digo muchas veces, no, cuando yo termine este proyecto es que descanso. O no, después de estos viajes yo visito a mi familia. O no, mira, el mes que viene voy a estar mucho más organizada y voy a tener más tiempo. Ya sí voy posponiendo lo que de verdad necesito. Y el problema es que esas trampas terminan en lo mismo, sintiéndome con culpa y con agotamiento. Culpa por no estar lo suficiente con los míos o no estar dando lo que necesito darle a mi proyecto. Y agotamiento porque nunca es suficiente. Y ese descanso que uno necesita darse no es durmiendo un poquito más, sino parar de vivir en automático, porque vivir así no funciona. Y fíjate que la terapia psicológica a mí me ha ayudado a ponerle un freno a esas automentiras que yo misma me creo. Y me ha ayudado a soltar la perfección y a decir, hasta aquí llego. Mañana es otro día, mañana hay otra oportunidad. Pero lo que no puedo seguir es autoengañándome, esperando que lo de afuera cambie para yo entonces atenderme, ¿no? Y por eso, si te reconoces en esto, yo te quiero invitar a que pruebes Opción Yo, esta plataforma donde te puedes sentar a hablar a través de videollamadas con un terapeuta justo para que te acompañe en ese proceso de escucharte y de cuidarte. Yo te voy a dejar el link de los amigos de Opción Yo en la descripción de este espacio para que vayas directo a conversar con ellos, a elegir tu terapeuta y a comenzar a trabajar en ti misma porque ya basta. Uno no puede seguir autoengañándose. Hay que buscarse una manera mucho más tranquila de vivir y eso lo puedes seguir a través de la terapia psicológica con los amigos de Opción Yo. si te digo la verdad, como yo soy una científica loca, digo, yo no me meto nada en mi boca que no me medí. Que no te midas. Claro, no, todo esto es medido, todo esto es Sí, sí, medido. sí. O sea, lo Si, que yo si me tú, estoy tomando es medido. ajá, si tú te lo mediste y te falta, tómatelo. Lo necesita tu cuerpo. Claro. Pero, por ejemplo, hasta la vitamina C, si tienes bien los niveles de vitamina C, no tienes por qué tomar No, vitamina C no, ¿por como, qué? como muchas veces No, creí. no, no, no. ¿Para qué? ¿Para qué? Si tomas más vitamina C de más, aumenta la excreción de cristales y te puede dar piedras renales, cálculos renales. Wow. Entonces mejor no. Todo es medido. Y entonces la otra cosa es no suplementarte 1000 años con una misma cosa. Porque a Como veces, por ciclos. así por ejemplo, puede ser que a veces que un suplemento, si uno tiene, es sano como tú, no hay problema. Pero si tienes un autoinmune como yo, Ujú. si me caso con un suplemento, puede ser que ese suplemento me desencadene más autoinmunidad y me dé más síntomas. Perdón, doctora, ¿qué dijo que como yo? ¿Qué di? Usted es sana y pero yo tengo un autoinmune porque yo tengo enfermedad celíaca. Ah, ¿Sí? ¿y eso Entonces, cuándo te enteraste? me enteré, después de haberme enterado de toda la microbiota, iba cuidados intensivos, veía un resfriado, cuidados intensivos, muriéndome ya. O sea, a Antibióticos, través muriendo. también de la búsqueda de la mejoría de tu hija. Ahí me di cuenta, yo, un día que ya me estaban muriendo en intensivo, ya muriéndome literal, todo el pulmón tomado, nada más respiraba por los ápices pulmonares, ya le habían Wow. dicho a mi familia que me iba a morir, y yo allí ni podía ni pensar. Y yo dije, me dice el médico, tienes que tener o cáncer o HIV, porque este virus que tienes no le da a nadie que no tenga a una inmunidad comprometida. Y yo dije, Dios mío, si salgo viva debo ser que soy celíaca. Por algo mi hija tuvo autismo Wow. y tengo enfermedad celíaca. ¿Qué es la enfermedad La celíaca? enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune en el cual cuando tú ingieres gluten, que es trigo, cebada, centeno, avena, y yo le caso también un poco al maíz y al arroz, Ujú. también simultáneamente, tu cuerpo se produce autoanticuerpos, o sea, autodestrucción, y que empieza a nivel gastrointestinal, pero que se extiende a todo el cuerpo. Por ejemplo,
Puede ser articulaciones, puede ser la retina, pueden ser las plaquetas, puede ser el cerebro, o sea, es la puerta de entrada a la destrucción de todo tu cuerpo. Y se controla solamente cómo, sabiendo, conociendo la enfermedad, siendo consciente de ella y sabiendo cómo comer. Pero aún así uno a veces dice, ay, no Ay, puedo no, con pero esto. exacto, esta pizzita no me va a caer mal. Pero cuando yo, aquí mi amiga mía sabe que cuando yo me como algo, paso 3 meses después 3 meses es pagando el mucho costo. tiempo. Entonces yo tengo que cuidarme realmente de lo que como más por lo que ¿Qué te trabajo. hace, qué te hace pagar el costo, Dolly? Agotamiento, No, cansa, no no. digo, ¿qué te comes y dices, lo pago? ¿En dónde caes? ¿Cuál es esa Esa es tentación? tentación. A veces cuando compartes con amigos y ves que a veces es una tontería, un pedacito de pan que tus amigos están Sí, comiendo y tú dices, Dios mío, me quiero comer este pedacito. Nada, qué difícil este cerveza ni mundo. la digas, no la puedes tomar, es un veneno. Ni aunque sea gluten free porque tiene levadura. O sea, Wow. pero yo la acepto y vivo feliz con eso, o sea. Ujú, Y ujú, eso es claro. lo que le enseño a mi hija también porque mi hija come como yo. Y Ujú. yo, entonces un día ella me pregunta en un aeropuerto en Ámsterdam, dije, todo el mundo come todo, mamá, y nacer así, no pudiendo comer nada. Y yo la llevé al hotel y le mostré mucha gente con muchas enfermedades. Y le dije, toda esta gente tiene todas estas cosas porque no sabe qué debe comer. Pero tú y yo sí sabemos, hija. Claro, Somos privilegiadas qué y belleza. comamos sano. Y ya yo se la pongo del lado positivo y ya lo aceptamos. O sea, en mi casa no entra el gluten, en mi casa no está contaminada, no entra eso. No entra porque no puede entrar por mí ni por mi hija. Ya, hay que tener fuerza de voluntad, mucha fuerza de voluntad. O Y además conciencia. como madres, madres con sus hijos autistas, esto de cambiarles toda la alimentación, porque cuando se enteran que tiene que ver con la alimentación, con la microbiota, cuando se dan cuenta, cuando se encuentran con doctores con esta información que los guían y los llevan, este niño puede tener 5 años y unos hábitos alimenticios que darle la vuelta y quitárselo, doctora, puede Mira, ser un trabajón, ¿ah? nos cuesta, pero lo logramos. Ok. Nos cuesta, pero lo logramos porque la clave está en la rotación. Yo le digo a nuestra nutricionista de Flora, que Ujú. se llama Rebeca, sí, el niño solo come 3 venenos, rótaselos y va a empezar a comer sano. 3 venenos que son. Ponte que come pizza, mac and cheese y come galletas María y le puedo meter, aunque sea una cosita sana ahí en el medio, rótale esos 3 venenos que va a empezar a comer otra cosa. La clave está en rotar el veneno, porque hay niños que solamente quieren tomar leche todos los días y pizza y ya, Es así, es verdad, son como alimentos precisos y ya. y ya. Porque esto genera morfina y eso ya se puede medir. Todo el mundo sabe lo que es el fentanil hoy en día por las epidemias de... Sí. Bueno, la morfina es más potente que el fentanil. Ujú, La microbiota alterada, por ejemplo, yo puedo generar morfina porque tengo microbiota alterada, porque por la enfermedad celíaca. ujú, Entonces uno se puede medir en sangre si tú puedes generar morfina con lácteos, gluten o otros procesados. ujú. Entonces ya tú puedes saber, ¿sabes que yo me puedo meter en un mundo paralelo y me pongo adicto? Me da adicción a eso, es literal la adicción. Wow. Porque generar morfina te da placer, Claro. te da tolerancia a la vida. Entonces tú quieres comer más eso, más dulce, más postre, más arroz, y porque estás generando morfina. Y es duro salir de esa adicción, pero se sale. Y los niños son adictos, pero hay miles de adultos con adicciones a morfínicos alimentarios que no pueden, ellos te dicen, no puedo dejar eso, no puedo. Sí. Y es porque está generando morfina. Y eso se puede medir en sangre. Qué bárbaro, doctora. Ahora, doctora Dolly, si uno no tiene la ventaja de vivir en Panamá para ir a su consultorio, para verse en Aflora Salud, que es su clínica, digo, ¿no? Por ayudar a los demás, ¿a qué doctor debería ir uno para chequearse todo lo que hemos hablado en esta conversación? ¿Un gastroenterólogo? ¿Ir a un nutricionista? ¿A dónde va? ¿A dónde vamos? La doctora Dolly, vengan a mí. No, 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 o sea, por ejemplo, hay mucha gente que conoce el tema alimentario, podemos Ujú. buscar gente que conozca el tema alimentario y microbiota, cada vez hay más nutricionistas formándose en ¿Médico esto, funcional? porque yo digo que a mí la medicina funcional pura no me gusta, ¿Por qué? porque yo creo que el médico debe ser integral, tiene que aplicar o sea, no podemos olvidarnos que la ciencia es ciencia, Claro. que no vas a la universidad un montón de años como fui yo para que la medicina la deseches,
Es imposible, Ujú. ¿no? Entonces tiene que ser un médico integral que crea en estas cosas diferentes, que esté formado en leer este tipo de pruebas, que los hay, Sí. ¿sí? Y que te pueda leer estas pruebas y te pueda interpretar estos laboratorios y llevarte por una ruta correcta. Pero claro que los hay. Sí, sí, claro que Sí, los los hay, hay. seguro En que todos los sí. países los hay. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero eso, quería saber como que si esto era materia de gastroenterólogo. Gastroenterólogos en microbiota sí hay, pero se dedican más a investigación. Todavía no le encuentran la aplicación. Qué interesante, doctora Dolly. Bueno, yo, imagínese, o sea, como le dije antes, yo te trato de tú y de usted, dependiendo del susto que tenga. No, pero bueno, en mi caso sí el intestino, hace muy poco, pues, ¿no? Entendí a través de una médico internista funcional, Ujú. me decía, tú recibiste tanto antibiótico en tu infancia que no le dieron chance a tu cuerpo a que se formara una microbiota Ujú, sana, fuerte. ujú. Entonces, por eso está pasando esto en tu intestino y lo sientes de que ya te hiciste grande, Ujú. porque no estás absorbiendo, por eso tienes cándida y por eso como tú no has entendido, tú no sabes cómo primero limpiar tu intestino y después ponerle todas las flores bonitas y ponerle Exacto. todo lo que necesita. Pero recuerda que tienes que saber en este universo Ajá. cuánta de eso tú tienes en menos del 5%. Por eso no lo vas a retornar. Y cuando hay candidiasis, siempre sabemos que es porque primero las bacterias buenas bajaron. Nunca la candidiasis puede existir desvinculada de una baja de bacterias benéficas, Ujú. de un aumento de bacterias malas y un aumento de cándidas. Entonces, eso no puede existir. Entonces, si tienes unas bacterias malas, muy malas, hay que quitarlas primero que las cándidas para poder que la cándida se regule. Si no, si quitas la bacteria mala primero, dejas espacios libres en la mucosa que la ocupa la cándida y la cándida aumenta más. Eso es una ciencia demostrada. Wow. Eso sí es una ciencia, pero sí se puede. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, Bueno, pero bueno, este principio de que hay que conocerse es literal. hay que Hay que conocerse conocerse en todos los aspectos de la vida y eh, medirte y medirte. tu estado nutricional. Mm, Saber qué te falta para dártelo a tu cuerpo, para que tu cuerpo esté sano. Darle las herramientas a la célula sí. para que esté sana. Qué placer conversar con la doctora Dolly de León. De verdad que cuánta información. Y además lo pueden seguir en su Instagram, Aflora Salud. Tiene su clínica acá, junto a Miriam Gimal, que estuvo acá también conmigo. Tienen un programa que es el Protocolo ABC. Trabajan juntas Ujú. para ayudar a las familias con niños con el trastorno espectro autista, entre muchas otras, digamos, diagnósticos y afecciones, pero ellas dos juntas y otros médicos también unen los esfuerzos para, entre diferentes disciplinas, mejorarle la vida, no solamente al que tiene el diagnóstico, sino también a las familias y a los que acompañan. Y bueno, a todos los que tengamos de alguna manera esa preocupación por nuestro microbiota, sabemos que hay maneras de corregirla, hay maneras de medirla y hay maneras de vivir mejor y de cuidarnos para no desarrollar enfermedades que puedan ser después tan difíciles de recuperar o difíciles de vivir con ellas, ¿no? Exacto. Y otra cosa que sí quiero aclarar es que el protocolo ABC no solamente, aunque lo hacemos en autismo, porque nuestro corazón, Gimal Dolly o Gimal de León está en el autismo, el protocolo ABC es aplicado Sí, a cualquier patología. Es más, las bellezas que se ven en las otras patologías ¿como es cuáles? mucho más rápida. Por ejemplo, enfermedad de Crohn, enfermedades autoinmunes, problemas de ataques de pánico, Ujú. estrés, neurodegenerativos, o sea, un sinnúmero de patologías. Yo sí quiero aclarar en verdad que el protocolo ABC es aplicable a todo mundo y yo quiero trabajar fuertemente en el año que viene a que la gente entienda que tiene que regular su cuerpo entero, que no es nada más se trata de autismo, Estamos que la todos epidemia de conectados. autismo porque los padres estamos con problemas y no lo sabíamos. Nunca que antes te dijeron que embarazada tú tenías que saber si Nunca, tenías la mutación de la MTH, del metilfolato, por ejemplo. nunca. Nunca te dijeron si el ácido fólico tenía que ser transformado para que poder ser absorbido por tu bebé y tu bebé no tuviera problemas, ¿verdad? Nunca te dijeron eso. Ni que ninguna ni vitamina era importante. Te dan las maternas, pero sin medirte nada.
No vale, somos unos milagros andantes. Somos porque teníamos antes buena alimentación y buena microbiota. Comíamos muchas cosas de la tierra, ahí mismo de las casas que sembraban ahí los antiguos, pero ya eso se Sí. fue. Sí. Qué interesante, doctora Dolly, qué maravilla conocerte y tenerte cerca y tener acceso a toda esta información. Ya saben, Aflora Salud. Ahí les voy a dejar toda la información en la descripción de este espacio. Y bueno, ya conocen a la doctora Dolly de León, que ya forma parte de este universo llamado En Defensa Propia, porque bueno, toda esta información es para En defensa utilizarla propia. en defensa propia, doctora. Wow, qué título tan hermoso, en verdad. Sí. Gracias por venir, doctora, por su tiempo, porque Muchas como pueden gracias. ver, se vino vestida directamente de la consulta para acá. Y de verdad que muchísimas gracias por su tiempo, Muchas gracias por invitarnos. tan bella. Chao. La doctora Dolly de León, y gracias a Miriam Gimal también, que hizo posible esta entrevista. La doctora Dolly de León, acá en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo. Este episodio de En Defensa Propia fue grabado en Panamá, bajo la producción de Cardigans Group. En Defensa Propia es producido con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Studios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.